Muy bien, en este capítulo nos vamos a dedicar a realizar la codificación o mapeo a código del algoritmo escrito en pseudocódigo cuya intención consiste en describir la solución para la aplicación que integra las 4 operaciones aritméticas. Esta es la versión 0 y lo que haremos simplemente en este video es realizar el mapeo o traducción al código. Ya hemos colocado aquí en el código fuente las variables que están allí. No nos vamos a preocupar por optimización en este punto, simplemente nos vamos a dedicar a realizar justamente la traducción de código. A continuación observo que existe una estructura repetir y dentro de ella una estructura según. De tal forma que voy a colocar de una vez una estructura do, while, y dentro de esta estructura do while voy a colocar una estructura switch. De tal forma que tengo las dos estructuras grandes que estarían trabajando directamente, prácticamente con toda la lógica de la aplicación. Listo. Ahora sí, consiste el proceso en realizar lo que esté dentro. Así que dentro del do, antes del switch, es decir, dentro del repetir, antes del según, existen estas estructuras de entrada-salida que voy a traducir a continuación. Veamos el resultado. En primer lugar, para grabar, o mejor, para limpiar la pantalla, tengo que incluir la librería standardlib de tal manera que yo pueda realizar un limpiado de pantalla a través del comando system, indicando el comando para la consola clear screen. Con esto ya hemos limpiado la pantalla y luego estarían los escribir que se ven en el pseudocódigo. Veamos cómo queda. Bien, hemos terminado, entonces tenemos los printf para imprimir al menú. A continuación, lo que hacemos es la lectura de la variable opción mediante la rutina scanf, la cual va a leernos en el formato de un entero y en la dirección donde se encuentra el contenido de opción, justamente esa variable. Ahora el switch va a girar alrededor de la opción. Y con esto pues vamos a colocar naturalmente los casos. Podemos observar rápidamente en el pseudocódigo que tenemos 5 casos y un default. Así que vamos a poner la estructura sin código de esos casos. Y vemos el resultado. Muy bien, tenemos entonces ya los 5 casos vacíos para la estructura switch. A continuación, tenemos que establecer la condición para la opción y el ciclo do while. Así que vamos a colocar var opción distinto de 5. Bien, nos queda únicamente colocar cada caso, así que vamos a mostrar el resultado de la traducción de código de este trozo. Veamos cómo queda. Muy bien, tenemos entonces el resultado para el primer caso. Este primer caso, pues, lo que hace es utilizar las funciones para borrar pantalla, escribir texto en la consola, leer variables, realizar expresiones aritméticas asignadas a una variable y también, pues, imprimir no solamente texto, sino el contenido de alguna variable. Hemos hecho una compilación inicial y hemos obtenido un error debido a que aún no se ha completado el caso default, el cual nos está solicitando, y 9 advertencias relacionadas con variables que no se están usando. En consecuencia, pues eso desaparecerá cuando realicemos los ajustes necesarios. Vamos a implementar el caso default para que desaparezca el error y al menos ya tengamos una primera versión en lenguaje C compilable. Bien, tenemos ahora ya una compilación sin errores, las mismas advertencias porque por ahora no hemos hecho nada con las variables,
que quedan, que no se han usado, excepto las variables de la operación suma. Y en consecuencia, esto se logró solucionar debido a que ya se implementó el caso de default. No olviden colocar entre llaves un bloque de código de tal manera que ustedes puedan realizar el colapso y expansión de cualquier trozo de código. Bien, entonces ahora vamos a realizar los demás casos y mostramos el resultado. Bien, tenemos entonces ya todos los casos completamente especificados. Sin más preámbulos, entonces tenemos el caso de la suma, ya como lo habíamos mostrado. El caso de la resta sigue el mismo derrotero. Igualmente sucede con el caso de la multiplicación. Posteriormente, el caso de la división sin la validación de que el divisor sea distinto de 0. Aún no tenemos eso implementado. El caso salir de la aplicación. Y por último, el caso por defecto. Con esto tendríamos una versión operacional inicial. Vamos a guardarlo con la extensión de vida. En este caso sería nuestra aplicación de matemática. Y esta sería la versión 0. Listo. Ya tenemos entonces guardado con la extensión C y procedamos a hacer una ejecución. Recordemos que ya se ha hecho una compilación con 0 errores y 0 advertencias. De tal manera que tenemos aquí el resultado para nuestro código de C. Ejecutemos cualquiera de las funciones y allí encontraremos esa misma funcionalidad que habíamos encontrado en la versión de pseudocódigo. Regresamos al menú, presentamos otras opciones, una opción que no existe y la opción salir. Muy bien. Críticas constructivas para este código. Hay demasiados saltos de línea, quizás mal ubicados. Y también existe la repetición del mensaje presione una tecla para continuar, el cual está derivado de el system pause. Así que se hace innecesario esto aquí en el código. De tal manera que vamos a proceder con algunas correcciones de forma y tomamos unas estadísticas de métricas para la primera versión de lenguaje C que representa al pseudocódigo de la versión de PSaint. Veamos entonces cómo queda. Muy bien, hemos terminado de hacer unos cambios ligeros estéticos a los casos. En esencia desapareció el mensaje, presione cualquier tecla para continuar, el cual ya el mensaje más la espera de la tecla lo realiza la rutina System Pause. Y de otra parte hemos colocado una mejor etiqueta quitando el salto de línea para los operandos de cada operación. En el caso de la suma se quitó el salto de línea para cada operando. Lo mismo sucedió para la resta. Se ha quitado el salto de línea de cada etiqueta de tal manera que la lectura sea dentro del mismo lugar en la consola. Vamos a hacer una prueba. Ejecutemos esta aplicación y procedemos con la observación de cómo se percibe la experiencia del usuario aquí. Bueno, entonces elijo cualquier operación. Ahí está. Más compacto del que traíamos a partir del pseudocódigo. Esta es la versión pseudocódigo para la misma operación. Fíjense cómo es mucho más compacta la versión de lenguaje C por algunos cambios estéticos que hicimos. Se devuelve. Aquí hay algo todavía que es colocar también
la misma lectura de la variable dentro de la misma línea de código, así que el cambio en esencia era desaparecer el salto de línea y colocar un espacio para que se distinga la lectura de su etiqueta. En consecuencia, tenemos ya una mejor versión, una versión más compacta, sintética, que proporciona una mejor experiencia para el usuario y que mapea perfectamente a la versión 0 del pseudocódigo. Muy bien, con esto hemos terminado la traducción de código de la versión de matemática. Espere en un próximo video la versión 1 con más prácticas, donde este código va a comenzar un camino tortuoso de optimización. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.